celestial que ilumina mis negras tinieblas. Aleluya. Gloria al Señor Jesús, gloria al Señor. Bueno, un saludo muy especial para todos en esta preciosa mañana que el Señor nos regala. Amén. Quiero invitar al hermano, salude al hermano que está a su lado, dele la bienvenida, dígale: estamos en el mejor lugar, vamos a gozarnos en la presencia de Dios, vamos a sentir su presencia, vamos a darle lo mejor al Señor. Así que bueno, una sonrisa, toda la semana algunos trabajando, otros de pronto estaban enfermitos y ya han regresado, gracias a Dios. Así que un saludo para todos, para los que nos están viendo a través de las redes también, un saludo para ustedes en el nombre del Señor Jesús. Estamos bendecidos por el Señor en esta mañana, amén, porque nos ha regalado un día nuevo, amén. Estamos bendecidos por Él, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al Señor. Vamos a mirar lo que nos dice la palabra del Señor en el libro de los Salmos, el Salmo 46. Lo que nos dice este precioso capítulo de la palabra de Dios, Salmo 46. Mientras que usted busca en la Biblia, también aprovecho y saludo a los amigos, a los hermanos, a los niños y también muy especialmente a nuestro hermano Edilberto y su familia que nos están acompañando en esta mañana. Les decimos a ellos bienvenidos en el nombre de Jesús, amén. Qué bueno tenerles a ellos, a nuestra hermana Rosemary también, a su madre, a su niña, que el Señor Jesús les bendiga en el transcurso del culto. También pues no vamos a permitir que nuestra hermana nos salude. También un saludo para la familia de la hermana Gloria, que el Señor Jesús le bendiga grandemente también esta mañana. Libro de los Salmos 46 dice la palabra de Dios: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Dios está en medio de ella y no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Leamos todos el último. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Gloria al Señor. ¿Para cuántos Él es tu refugio? Aleluya, Él está en esta mañana, en este lugar, y Él es nuestro ayudador, Él es nuestro guardador. Aleluya, vamos a adorarle, vamos a glorificarle. Cierre sus ojos y alabe al Señor esta mañana. A eso hemos venido, a glorificar el nombre de Jesús. Aleluya. Señor, en esta mañana, dirígenos, oh Dios, permítenos, Señor, darte lo mejor de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Oh Dios, cierra tus ojos y alaba al Señor en esta mañana, porque aquí está Él. Oh, gracias, Señor. Mi espíritu pide, Santo, santo eres, Señor, digno eres. así lo cual cupo quiere, Haz lo que quieras, Señor. y derrama, oh Dios, un unción amor. Levanta tu voz y díselo al Señor. Mi penas son aquí. Oh, Tata Santo, pide Espíritu, Mi espíritu pide, así lo cual como quiere, y derrama, oh Dios, un unción nuevo, arriba en nación aquí. Abre
e baixar o céu de glória, abrir o céu, Deus, e baixar o céu de glória, abrir o céu, Deus, e baixar o céu de glória aqui não. Espírito vem, Así lo cual como quiera. assim lo qual como quer. Oh, derrama, Dios, derrama tu presencia, me E veo. derrama, Deus, unção novo, revelação aqui. Abre o céu, Deus, e baixa o céu de glória. Abre o céu, Deus, e baixa o céu de glória. Abre o céu, Deus, e baixa o céu de glória. Aqui não. Abre o céu, Deus, e baixa o céu de glória. Abre o céu, Deus, e baixa o céu de glória. Abre o céu, Deus, e baixa o céu de glória. Aqui não. Tu é control, tu mainação aqui. Você vai ter direção, oh Senhor. Uma boa posição, uma boa criação, declarando abre o céu. Abre o céu, abre o céu, Deus, e baixa o céu de glória. Abre o céu, Deus, e baixa o céu de glória. Abre o céu, Deus, e baixa o céu de glória aqui não. De glória aqui não. Abre o céu, Deus, e baixa o céu de glória. Abre o céu, Deus, e baixa o céu de glória. Abre o céu, Deus, e baixa o céu de glória aqui não. Oh Senhor, tua boa posição, uma boa criação, declarando abre o céu, abre o céu. Abre o céu, Deus, e baixa o céu de glória. Abre o céu, Deus, Danke, e Senhor. baixa o céu de glória. Abre o céu, Deus, e baixa o céu
mi confianza en ti estará. Si las fuerzas me faltaran, fortaleza tú me das. Aunque llueva y haga frío, he de esperar. Espero por ti, vivo por ti. Tú volverás, sé que vendrás. Espero por ti, vivo por ti. Tú volverás, no fallarás. Vuelve, oh vuelve, te anhelo, te espero. Vuelve, oh vuelve, te anhelo, te espero. Vuelve, oh vuelve, te anhelo, te espero. Por ti, vivo por ti. Díselo al Señor en esta mañana. Tú volverás. Oh, en esta mañana, Señor. Sé que Declaramos que vendrás. queremos sentir su presencia en nuestras vidas, oh Por Dios. ti, Esperamos por ti, oh Dios. vivo por Vivimos ti. por ti, Santo. Tú Oh, hermano, aquí está la presencia de Dios en esta mañana. Permítale que el Espíritu Santo se mueva en su vida y que usted sienta el poder de Dios en su corazón. Aleluya. Tú volverás, sé que vendrás. Espero por ti, vivo por ti. Tú volverás, no fallarás. Vuelve, oh vuelve, te anhelo, te espero. Vuelve, oh vuelve, te anhelo, te espero. Vuelve, oh vuelve, te anhelo, te espero. Dile, Señor, te esperamos, Señor, esperamos tu venida, Dios. Te espero. Vuelve, oh vuelve. Te Oh Señor, te anhelamos en esta mañana, oh Dios. Dile, Señor, vuelve, oh Dios, santo y sublime Jesús. En esta mañana te adoramos a ti, te bendecimos a ti, Señor. Esperamos por ti, Señor, esperamos por tu presencia. Esperamos por tu presencia, Dios. Santo. Oh hermano, en esta mañana aquí está el Santo. En esta mañana aquí se encuentra el Rey de Reyes, el Señor de los Señores. Quítate esas coronas y humíllate ante la presencia de Dios y dile, anhelo tu presencia, Señor. Anhelo. Oh santo Dios, santo Dios, santo. Toque del Maestro. Oh poderoso Dios, en esta mañana, Su unción es mi deseo. queremos, Señor, ser renovados con tu Espíritu Santo. Aquí está Él, aquí está tu presencia, hermano, aquí está tu presencia. Adórale, aleluya.
Buscar tu unción es mi pasión. Quiero ofrecerte más que solo una canción. Quiero entregarte mi vida. Quiero rendirme de todo corazón. Buscar tu unción es mi pasión. Quiero rendirme a tus brazos, oh Jesús, decirte que te amo. Cuando iluminas mi senda con tu luz, me llevas de la mano. Mi alma busca que toques mi interior. Mi vida se estremece con el toque de tu amor. Un toque del maestro. Su unción es mi deseo. Un toque más de tu presencia, Señor. Un toque más de ti. Anhelamos tu presencia en esta mañana, Señor. Anhelo un toque del maestro. Su unción es mi deseo. Un toque más de ti. Anhelo un toque del maestro. Su unción es mi deseo. Un toque más de ti. Señor. Anhelo un toque del maestro. Su unción es mi deseo. Un toque más de ti. Quiero rendirme a tus brazos, oh Jesús. Aleluya. Decirte que Aleluya. te amo. Dígaselo usted, hermano. Cuando iluminas mi senda con tu luz, me llevas de la mano. Me llevas de la mano. Gracias, Dios. Mi alma busca que toques mi interior. Mi vida se estremece con el toque de tu amor. Alábelo un momento, alábelo en esta mañana, alábelo usted. Alábelo usted en esta mañana, alábelo, Señor, alábelo. Oh, sí, Señor, anhelamos tu presencia, anhelamos ese toque de tu amor. Aleluya, aleluya, anhelamos tu amor, anhelamos tu presencia. Hermano, aquí está en esta mañana el Señor. Aleluya, aleluya. Adóralo, adóralo un momento, adóralo porque a eso viniste, adorarlo a Él, a exaltarlo. Bate tus manos y dile: santo, santo, santo eres, santo, bendito, poderoso.
Te adoramos a ti, Señor, te exaltamos a ti. Recibe la gloria, recibe la alabanza, recibe la adoración de tu pueblo, Señor. Recibe en esta mañana los aplausos que hemos traído para ti. Recibe el honor, Señor, recíbelo en esta mañana. Tus hijos te alaban, te adoran, Señor, te glorifican. Oh, bendito tu nombre, Señor, bendito tu nombre. Aleluya, aleluya. Gloria a su nombre, gloria a su nombre, gloria a su nombre, aleluya. Oh, santo, santo eres, santo. Alabanzas al que vive. Aleluya, gloria al Señor. Gloria a Dios, démosle una alabanza a nuestro Rey. Con más vida digamos, gloria al Señor. Tomen asiento, hermanos y amigos, tengan la bondad. Quiero invitar al hermano Hernando y a nuestra hermana Jofrina para que nos ayuden a tomar la ofrenda en esta mañana. Recordamos que lo recibido de la mano de Dios. Mi sacco è su sta bimita, spera su venida. Mi sacco è su sta bimita, spera su venida. Si monta a preparar, bono por vaya arriba. Si monta a preparar, bono por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Mi sacco è su sta bimita, spera su venida. Mi sacco è su sta bimita, spera su venida. Si monta a preparar, bono por vaya arriba. Si monta a preparar, bono por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Dios a un buen Dios, alabé. Dios a un buen Dios, proclamé. Dios a un buen Dios, alabé. Dios a un buen Dios, proclamé. El agisame sí, el avira mirón, el apone mi pía para saber. El agisame sí, el avira mirón, el apone mi pía para saber. Mira aquí, con señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. Mira aquí, con señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, la ganosa la ve. Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, la ganosa la ve. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdía. Alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdía. Alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Alabe te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Alabe te ora solo baja. Que decía mi mamá es muy cierto, nos sentimos en familia, qué bueno que donde vamos tenemos
esa familia preciosa en Cristo Jesús, amén. Ver cómo el Señor les ha bendecido. Hace unos 8 años más o menos creo que también les visitamos, estaban en el otro lugar, pero poder ver esta bendición material, y sé que las espirituales son aún más grandes. Gloria al Señor. Bueno, mis hermanos, vamos a cantar. Dice la palabra del Señor: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. O sea que le vamos a adorar con todo nuestro ser. No vamos a tener reservas en esta mañana para seguir adorando a nuestro Dios, y vamos a cantarle porque aquí está ese poderoso, aquí está ese Rey maravilloso que se llama Jesús. Gloria a Dios. Adoremos al Rey, adoremos al Rey. Poder y gloria, unción y victoria salen de su trono. Adoremos al Rey, adoremos al Rey. Levanten las manos los hijos de Dios, llénense de poder. Gloria a Dios. Aquí está el poderoso, aquí están los redimidos, aquí están todos los hijos de Jesucristo. Jesús es Dios y lo exaltamos. Jesús es Rey, hacia la gloria. Aquí están todos los hijos de Jesucristo. Adoremos al Rey, adoremos al Rey. Poder y gloria, unción y victoria salen de su trono. Adoremos al Rey, adoremos al Rey. Levante las manos los hijos de Dios, llénense de poder. Gloria a Dios. Adoremos al Rey de Reyes y Señor de Señores en esta mañana. Aquí está el poderoso, aquí están los redimidos, aquí están todos los hijos de Jesucristo. Jesús es Dios y lo exaltamos. Jesús es Rey, hacia la gloria. Aquí están todos los hijos de Jesucristo. Adoremos al Rey, adoremos al Rey. Poder y gloria, unción y victoria salen de su trono. Adoremos al Rey, adoremos al Rey. Levanten las manos los hijos de Dios, llénense de poder. Eres Señor vencedor, el invencible, eres campeón, ganador de batalla. Eres mi Rey, mi Dios, el que cuida su pueblo. Eres Señor vencedor, el invencible, eres campeón, ganador en batalla. Eres mi Rey, mi Dios, el que cuida su pueblo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca me
Aleluya. Dele ese aplauso a Jesús. Aleluya. Hermano, Él es la razón de nuestra vida. Él lo es todo en nuestra vida. Aleluya. Aleluya. Qué bueno adorar a Dios, qué bueno exaltarle, qué bueno bendecirle. Qué bueno no ahorrar palabras para reconocer cuán grande es Él, hermanos. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Aleluya. Aleluya. Cuán grandes son sus obras, sus maravillas, todo lo que ha hecho por nosotros. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos en esta mañana. Hermanos, amigos, siéntense en un momento, tengan la bondad. Bienvenidos todos a este lugar donde alabamos, glorificamos y exaltamos a nuestro Dios. Amén. Qué bueno, hermanos, poderle hacer culto al único que lo merece, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad que sí? Darle toda la gloria a Él. Bueno, damos la bienvenida al hermano Edilberto Ortiz, compañero, amigo de esta labor ministerial, pero también nuestro hermano Edilberto ha ejercido la labor misionera. Estaba en el país de Portugal también haciendo misión, ahora está en Colombia y bueno, también Dios le ha usado y le ha permitido tener altos cargos dentro de nuestra iglesia y me alegra mucho tenerle a él aquí. Igualmente a su familia, la hermana Rosemary, bienvenida. Su suegra, la hermana Edilma, su hija Juliana, que está aquí con nosotros, bienvenida en el nombre del Señor Jesús. Venga, Juliana, denos un saludito. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Para mí, primeramente, es muy grato estar aquí con ustedes, compartir con ustedes. Le agradezco mucho al Señor por permitirnos volver. Como había dicho mi mamá, nosotros hace más o menos 8 años vinimos. Yo estaba pequeña, sin embargo, me acuerdo que era una iglesia pequeña y bonita, y hoy me alegra mucho, mucho ver una iglesia tan grande, con un templo muy bonito. Es uno de los mejores templos que he visto, y bueno, los felicito, me alegra mucho. Dios les bendiga. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, hermanos, este día también estamos muy contentos de ver hermanos que han venido de visita. Vemos la familia de la hermana Gloria también, bienvenida. Veo a la hermana Jessica por allí, bienvenida. Por aquí está la mamá del hermano Jairo, bienvenida en el nombre del Señor. Un hermano de la hermana Joana también, bienvenido en el nombre del Señor. Les damos la bienvenida, ¿verdad que sí? Nos alegra mucho tenerles con nosotros. Por allí veo, yo creo que es una hermana, tiene pinta. Creo que es la mamá de Catherine, ¿sí? Bienvenida en el nombre del Señor. Nos alegra mucho tenerle aquí con nosotros. Por allá veo a la hermana Fabiola también. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, tenemos algunas visitas esta mañana. Gracias. Ok, también las jovencitas que nos visitan, familia de la hermana. Bueno, gracias a Dios por todos los que hoy están aquí con nosotros. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús.
Bueno, hermanos, el día de ayer estábamos celebrando bautismos. ¿A cuánto nos alegra? ¿Verdad que sí? Nos alegra. Bueno, y a Dios gracias, hemos bautizado y ya alguien me estaba diciendo, pastor, los próximos somos nosotros. Así que ahí va otro grupo al que le estamos dando refam. Hay otros hermanos que van a entrar a doctrina. Y bueno, hermano, gracias a Dios la obra del Señor no se detiene. Amén. Así que esta mañana vamos a entregar algunos certificados y si aquí están los hermanos que les han dado refán a los que han sido bautizados, yo quiero invitarles. Estaba notando que algunos no están. Así que quiero invitarles que se acerquen hasta acá con ellos para que sean ustedes los que les hagan entrega del certificado de bautismo. Amén. Y luego estaremos orando en favor de ellos. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Voy a invitar al hermano William Morales, que él se acerque hasta acá. Y voy a invitar a las hermanas que hicieron parte de la refán de él. ¿Sí están aquí? ¿No está por ahí la hermana Ana? Bueno, entonces voy a invitar a la hermana Jofrina como líder de evangelismo que se acerque hasta acá y a nombre de las hermanas que hicieron esta labor con nuestro hermano le pueda entregar el certificado. Espere un momentico, tengan la bondad. El certificado dice así: Iglesia Pentecostal Unida de Aruba, certificado de bautismo se confiere a William Morales, amén, por haber aceptado a Jesucristo y decidido ser hijo de él a través del bautismo en su nombre. Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Hermano William, felicitaciones, Dios lo bendiga y nuestros mejores deseos y que pueda continuar firme en el Señor. Amén. Gloria al Señor. Vamos a invitar acá a Emma Rosa Vargas, que ella pueda acercarse, igualmente a Benedetti de la Rosa Vargas, que ellos se acerquen hasta acá. Y hermana Sandra, usted que es una de las líderes aquí también de la refam, venga por favor, hágales entrega de estos certificados. Que Dios les bendiga grandemente. Amén. Voy a invitar a Marticela Villa García, que ella se acerque. Vamos a hacerle entrega del certificado. Y venga, hermana Rosa, ahí está el fruto de su esfuerzo, su visitación, su trabajo. Y bueno, que sea usted la que le haga entrega a ella de su certificado de bautismo. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios, nos da alegría, ¿verdad que sí, hermanos? Bueno, vamos a llamar acá a Caterín Peñalosa, que ella se acerque, y la hermana Mónica, que ha estado dándole la refana a ella, entonces pueda hacer la entrega de su certificado. Amén. Nos da alegría, ¿verdad que sí? Vamos a invitar al joven Deylon David García. Uy, tiene barra propia.
hermana Mónica también. Pero bueno, yo voy a dejar que sea su padre el que venga hasta acá. La hermana Mónica le dio refán a Daylon también. Voy a dejar que sea el hermano Octavio que le tenga el honor de entregarle a su hijo su certificado de bautismo. Un abrazo. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, nos alegra, ¿verdad que sí? Yo quiero en esta mañana felicitar a los que se han bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero darles la bienvenida a la iglesia del Señor como miembros de la iglesia del Señor. Y quiero decirles, hermanos, ustedes no solo se han hecho hijos de Dios y con ello herederos del reino de los cielos si permanecen y viven en santidad, sino que también ahora son parte de la iglesia del Señor en Aruba. Amén. Amén. Y ello, hermano, les da también derechos, pero también deberes con la iglesia del Señor. Amén. Así que estamos llamados a cuidar la iglesia del Señor, velar por la iglesia del Señor, ser parte activa de la iglesia del Señor y hacer todo lo que esté a su alcance para que el evangelio del Señor sea extendido y la iglesia del Señor crezca. Amén. Pero al lado de ellos, también quiero reconocer y felicitar a nuestros líderes de Refam. Amén. Porque su trabajo hace posible que la iglesia del Señor crezca y avance. Amén. Así que quiero agradecerles a ellos, a todos los demás hermanos que están haciendo Refam y que hacen parte de esta gran labor evangelística y de cumplir la gran comisión que Dios nos ha encomendado. Decirles a ustedes gracias, hermanos, por su tiempo, su trabajo, su dedicación y su amor a los perdidos. Y quiero decirles a ustedes, recuerden que Hebreos capítulo 6 verso 10 dice: porque Dios no es injusto para olvidar el trabajo de amor que habéis hecho sirviéndole a los santos, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hermanos, del Señor recibirán ustedes la recompensa de todo este trabajo que están haciendo por la obra del Señor, y esperamos que muchos más se sumen. Ya estamos terminando una capacitación para 10 nuevos hermanos que van a ser parte de este equipo de trabajo de la Refam. Yo quiero invitarles que estén de pie, tengan la bondad. Vamos a orar por ellos. Vamos a pedir a Dios que Dios los bendiga, los ayude. Amén. Que Dios bendiga a los hermanos bautizados en el nombre del Señor y que Dios los ayude a permanecer. Amén. Recuerde que la Biblia dice: el que permanece, el que perseverare hasta el fin. Así que han comenzado, pero hay que terminar la carrera. Vamos a orar a Dios. Levante sus manos y dígale a Dios que los bendiga, que los ayude. Dios eterno, Padre Santo, yo te ruego, Dios, que bendigas a nuestros hermanos, Señor, que los ayudes, que los dirijas, que estés con ellos, Dios eterno. Padre bendito, Dios de los cielos, Dios de la tierra, te ruego, Dios, que dirija sus vidas, su caminar cristiano, su andar, Señor, que puedan ser de grande bendición para la iglesia y para muchos otros que aún no te conocen, pero que la iglesia, Señor, también pueda ser de bendición para ellos, Dios eterno. Que tu iglesia, Señor, sea de grande bendición para ellos. Padre bendito, Dios eterno, oh Padre maravilloso, te lo ruego, bendícelos, Dios eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Hermanos, nosotros también como iglesia, además de que les damos la bienvenida,
vamos a ayudarles. Amén. Nuestra tarea con ellos no termina aquí. Nuestra tarea con ellos continúa. Amén. Así que vamos a seguirles acompañando, orientando, dándoles buen ejemplo, ayudándoles a fortalecer su conocimiento bíblico y doctrinal. Amén, hermano. Hasta que hagamos de ellos también grandes servidores en la obra del Señor. Gloria a Dios. Pueden volver a sus puestos. Felicitaciones, hermano, para todos ustedes. Adelante en el Señor, y qué rico verlos caminando en Dios. Amén. Hermanos, vamos en esta mañana a escuchar la palabra de Dios. Amén. No sin antes recordarles esta tarde que tenemos. Ay, hermanos, ¿qué tenemos esta tarde? Culto de encuentro de amigos. ¿Cómo es el lema? Oye, cree y vive. Amén. Hermanos, la tarea es que esta tarde vengamos al culto e invitemos a algún amigo o a algunos amigos. Amén. Y Dios nos ha regalado la inmensa bendición de tener hoy al hermano Edilberto Ortiz con nosotros. Amén. Bueno, tiene una trayectoria muy larga en la labor ministerial, en los cargos, y él también nos va a predicar la palabra de Dios esta tarde en el culto de encuentro de amigos. Amén. Amén. ¿Cuántos vamos a venir y vamos a traer amigos al culto? Bueno, los esperamos. Amén. Hermano, domingo en la tarde no es libre, es día de culto. Amén. No se lo tome libre. Hay algunos que no sé por qué lo toman libre. No, es día de culto. Bueno, hermanos, vamos a orar a Dios, que Dios nos hable en esta mañana y que Dios nos bendiga. Bueno, antes vamos a orar. Aquí hay unas peticiones. Vamos a colocarlas delante de Dios y luego oraremos que Dios nos bendiga con su palabra. Vamos a orar por Curi y por su señora Helen, su esposa, que Dios les ayude. Ella hoy entra a proceso de parto, que Dios le ayude grandemente. Amén. Aquí también hay una petición, Dios la conoce. Vamos a orar por ella. Tenemos varios hermanos que están enfermos, no están aquí con nosotros. Vamos a presentarlos delante de Dios. Amén. Vamos a presentarlos, que Dios obre, los sane, restaure sus vidas, su salud, que Dios los ayude. Amén, hermano. ¿Por qué no levantas sus manos y oramos a Dios? Señor Dios eterno, Padre, Padre bendito, ante ti estamos, Señor, colocando todas y cada una de estas peticiones, sabiendo que tú obras y sabes hacerlo, Señor, y que tú tienes el poder para hacerlo. Te ruego, Dios, que tú sanes, que tú restaures, que tú obres, que tú bendigas, Señor, a cada uno de mis hermanos, Dios eterno. Que tú te glorifiques, Padre Santo, los ayudes. Oh mi Dios, mi Señor, aleluya. Padre Santo, tú eres bueno. Todas y cada una de estas peticiones, las que hemos mencionado y las que no, Dios, están en tu presencia y tú las conoces. Tú puedes obrar, Padre Santo. Tú sabes obrar, Señor, y tienes el poder para hacerlo, Jesucristo. Te lo pedimos, Dios eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, veo aquí una lista también de cumpleañeros. Vamos a pedir a Dios que los bendiga. Amén. El hermano Jorge Feo, vamos a orar a Dios en favor de él. El hermano Pedro Vargas, la hermana Bella, vamos a orar en favor de ella. La hermana Graciela, el hermano José Koch, vamos a orar por Dino también. Vamos a orar en favor de él, que Dios lo ayude y lo bendiga grandemente. Amén. Vamos a orar a Dios, nuestros mejores deseos para ellos, ¿verdad que sí?
Y queremos que Dios los bendiga en este año. Vamos a darle gracias a Dios por ellos, por sus vidas, y que Dios les regale un año de su favor y su gracia. Gracias, Dios eterno. Gracias, Señor. Gracias por nuestros hermanos, Dios maravilloso. Te ruego, Padre bendito, que tú los bendigas, que tú los ayudes, que tú bendigas sus vidas, Jesús. Dios, este año más de vida que les regalas, seas tú con ellos, Padre Santo, bendiciendo sus vidas, Dios maravilloso, ayudándoles en todo, Dios. Tú eres bueno, Jesucristo, para siempre es tu misericordia, tu verdad y tu fidelidad, Dios maravilloso. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios eterno. Señor Jesús, háblanos en esta mañana, Dios. Bendícenos con tu palabra. Tú conoces nuestra necesidad, la necesidad de este pueblo, de tu iglesia, de tus hijos, Señor. Háblanos, Señor. Usa a nuestro hermano Edilberto, Señor. Envía la palabra conforme a nuestra necesidad. Tú conoces, Señor, a tu pueblo, a tus hijos, Dios. Oh Padre bendito, danos corazón sensible, dispuesto, Dios, a recibir tu palabra, a escucharla, a obedecerla, a guardarla, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuestro hermano Edilberto con nosotros, y que Dios nos hable en esta mañana. Amén. Bueno, le agradezco al hermano, ha estado un poquito enfermo, pero aún así aceptó venir a predicarnos hoy. Y bueno, yo también estaba haciendo fuerza de que no se agravara mucho. Yo anoche, Señor, sana, le restaura, ayuda. Amén. El hermano Edilberto con nosotros, y que Dios nos hable en esta mañana. Dios les bendiga, hermanos. Siéntense, tengan la bondad. Bueno, un saludo para todos en esta mañana. Me alegra verles y estar con ustedes en este día. Dios nos ha permitido venir ya unos días y ya nos regresamos, pero con muchos deseos de estar con ustedes. Saludar al hermano William, a su esposa, su hija que está en este momento acá, y aunque su hijo no está seguro, que me hacen llegar el saludo. Y bueno, como él lo dijo ahorita, somos compañeros de trabajo y también amigos. Hace muchos años nos conocemos. Nuestros hijos estaban muy pequeños. Yo ya tengo una hija casada y nuestros hijos han crecido, y damos gracias a Dios por la amistad que tenemos hace tantos años. Dios nos ha permitido ayudarnos en algunos momentos, y comparto de corazón y como hermanos en Cristo y como amigos, la bendición y la victoria, el triunfo que Dios les ha dado de tener este sitio tan precioso, tan cómodo, tan especial a ustedes acá, la iglesia del Señor. No es fácil tener un sitio como estos. Esto muestra la unión, la capacidad de trabajar unidos con el misionero y el respaldo de Dios con ustedes. Hemos estado en la obra misionera iniciando un campo blanco en el país de Portugal, y tuvimos también la oportunidad de conocer, o he tenido la oportunidad de conocer algunas obras misioneras, y la verdad, el desarrollo
y los años que se llevan para establecer y darle consolidación a una obra en un país son muchos y no es fácil. Pero vemos con mucha alegría lo que Dios ha hecho con ustedes. Qué bueno puedan seguir respaldando al hermano William, su misionero, como hasta ahora y aún más, ya que han llegado a un punto donde ya comienzan a disfrutar de algunas cosas, como no solamente este templo, sino también el trabajo espiritual. Creo que hay personas formadas, personas que están muy sólidas en su servicio a Dios, muy maduras y crecientes en su vida espiritual. Lo vemos a través del crecimiento de la obra, de los bautismos, de la estabilidad de la iglesia. Hace 8 años que venimos, todavía veo caras que vi hace 8 años, y eso dice que hay una buena estabilidad de la obra del Señor. Entonces, Dios les bendiga grandemente, hermanos, y no solamente caras desde hace 8 años, sino creo mucho antes, y caras nuevas, que es el fruto del trabajo de todos ustedes. Entonces, felicitaciones, hermanos, y que Dios continúe bendiciendo mucho la obra aquí en Aruba. Los grupos que se están desarrollando, el trabajo, la visión. Y bueno, con Dios siempre hay algo más. A veces uno piensa que llegó al límite, que como que se cumplieron las metas, pero siempre con Dios hay algo más. Seguro que llegaron a cumplir algunas metas, han cumplido algunos propósitos, pero hay mucho más por alcanzar todavía. Amén. Entonces, gracias al Señor por todo. Bueno, están en un mes que es el mes de la administración, ¿cierto? Han estado hablando sobre la administración, sobre finanzas, y bueno, vamos a hablar un poquito esta mañana sobre el mismo tema que llevan, un tema que puede ayudarnos a todos, a los adolescentes, a los que ya están mayores, y vamos a mirar pues en esta mañana. La enseñanza esta mañana la he titulado ¿Finanzas en orden o en desorden? Es una pregunta, ¿no? ¿Finanzas en orden o en desorden? Eso debe preguntárselo usted esta mañana. ¿Mis finanzas están ordenadas o están desordenadas? De eso vamos a hablar un poco en esta mañana. Vamos a empezar por hablar del significado de las dos palabras, de la palabra orden y la palabra desorden. La palabra orden, en algunos significados muy seculares, dice colocación de las cosas en el lugar que les corresponde. Entonces, cuando todas las cosas están en el lugar que corresponden, entonces la persona dice, todo está ordenado, ¿cierto? El púlpito está donde debe estar, las sillas donde deben de ir, los instrumentos donde deben de estar, todas las cosas ordenadas. Cuando usted entra a la casa, todo está ordenado, está todo en su sitio, la ropa para lavar allá en el cesto, en la caja donde se coloca, los platicos donde deben de ir, la sala como debe de ir. Entonces la mamá entra y dice, wow, todo está ordenado. La palabra orden quiere decir buena disposición de las cosas entre sí. Hay varias cosas, pero están muy dispuestas entre sí y todo marcha ordenado. Entonces, las cosas están todas bien dispuestas entre sí. Si usted sale ahora y ve el parqueadero, todos los carros están dispuestos entre sí, cada uno en su lugar, y usted dice, ¿está todo ordenado? ¿Cierto? Yo creo que no hay, pues no he visto muy allá, pero no hay un carro allá en la mitad. Creo que todos están en la posición que deben de estar.
Orden quiere decir forma coordinada y regular de funcionar las cosas. Forma regulada y coordinada de funcionar las cosas. La batería y el piano y las voces suenan ordenadas, por así decirlo, una palabra general o genérica para decir en armonía o en el mismo ritmo, pero suena ordenado. La batería no está atravesada, todo está ordenado. Pero en contraposición, la palabra desorden quiere decir mezcolancia, confusión, alboroto y desconcierto. Entonces, el desorden, yo creo que todos los conocemos. Bueno, aquí no lo conocen. Todos conocemos el desorden, ¿cierto? Cuando entra a la casa y está la media allá en la sala, el zapato acá, la chancla allá, se asoma a la cocina, no han lavado los platos, las camas están sin tender. Bueno, ya se van riendo, o sea que ya nos vamos entendiendo. Entonces hay un desorden, ¿sí? El carro quedó mal parqueado, obstaculizó la salida de otro y la gente dice, hay un desorden. Algunas preguntas, ¿cuántos les gusta el desorden? Yo creo que a nadie, ¿cierto? ¿Cuántos viven en orden o en desorden? Yo he tenido la oportunidad, bueno, en el trabajo que nosotros tenemos, pues vamos a las casas de los hermanos. Algunas veces nos queda tiempo de avisar, mano, Dios le bendiga, voy para allá. Otras ocasiones uno pasa por el pie de la casa del hermano y dice, entremos un momento a ver si están. Y entonces uno toca la puerta y a veces se asoma y, ¡oh, el hermano! ¡Cojan allá, corran! ¡Vaya y tal! Y rápido, y tiren allá y traen. Y uno entra y el piso está trapeadito, recién trapeadito, limpio. Pero uno sabe que hubo un alboroto allá antes de entrar. Entonces estaba todo desordenado. Y yo he llegado a partes donde no han alcanzado a ordenar. Y llega uno y uno quiere irse rápido, porque el desorden es grande. Y a veces uno medio se asoma y hay un cerro de platos allá para lavar. Y de varios días, porque a veces el olor también muestra los días que están ahí. Entonces, yo creo que a ninguno le gusta vivir en desorden. ¿Conoce a alguien ordenado? ¿Conoce a alguien desordenado? Bueno, no diga quién, ni lo señale. Tranquilo. ¿Cierto? Algunas mamás voltean a mirar a sus hijos y, hey, escucha. El desorden es un caos, la verdad. ¿Qué pasa cuando hay desorden? ¿Qué produce el desorden? ¿Cómo se siente la persona cuando hay desorden? Nosotros estamos recién trasladados hace ya casi un mes y estamos buscando, bueno, ya encontramos una casa donde vivir, pero entre tanto que vamos a esa casa tenemos todos los enseres arrumados en una sola pieza y en otra pequeña estamos allí durmiendo. Y a veces uno llega a casa y ve como ese cuarto allá con todo los enseres allá arrumados. Y uno dice, uy, ¿cuándo será que todo está ordenadito? Porque el orden produce como ese desespero, ese desorden produce como esa ansiedad, ¿cierto? Como ese desespero. Bueno, Éxodo capítulo 14, verso 24, en la versión que tengo acá, la TLA, dice, pero en la madrugada Dios miró al ejército egipcio desde la columna de nube y fuego, y fue tal el desorden que Dios provocó entre ellos, que se llenaron de pánico. El desorden produce pánico. Esta versión que leí de pronto es un poco diferente a la de allí, pero la versión que leí dice de esa manera, el desorden produce pánico. Y cuando hay una empresa, cuando hay un negocio, cuando usted administra algo, hasta su propia casa,
y sabe que las cosas no están ordenadas, eso produce temor, pánico, porque sabe que puede perder, y si es un negocio puede perder dinero, puede perder muchas cosas y se van perdiendo cosas de mucho valor. Mire, Dios desde el principio demostró que Él es ordenado. Amén. La Biblia muestra a un Dios totalmente ordenado, que le gusta tener todo en su sitio, ordenado. Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, en esta versión, la Biblia Jerusalén latinoamericana, dice: en el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y el viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Otra versión dice: la tierra no tenía forma, ni había en ella nada que tuviera vida. Las aguas estaban cubiertas por una gran oscuridad, pero sobre la superficie del agua se movía el Espíritu de Dios. Pero si usted sigue leyendo todo el capítulo 1 de Génesis, ¿qué fue lo primero que hizo Dios? Comenzó a ordenar todo. Y por eso uno viene a un sitio de estos y ve todo tan bonito. Ese mar tan bonito, esa playa tan bonita, las cosas que se ven. Porque Dios cogió todo y lo comenzó a ordenar. Y si usted lee la Biblia, ahí en el capítulo 1 comienza a ordenarlas: la luz a un lado, las tinieblas a otro, la tierra, los mares, las aguas, el sol, la luna, todas las cosas. Cuando usted levanta su mirada al cielo en estos lugares y ve ese cielo tan abierto, tan azul, entonces uno dice: ¡qué orden! Y si usted va más allá en el ecosistema, está milimétricamente todo ordenado. Si se sale un poquito, esto se destruye. Todo está ordenado. Amén. Primera de Corintios capítulo 14 verso 13 en la TLA dice: porque a Dios no le gusta el desorden y el alboroto, sino la paz y el orden, dice esta versión. Amén. Entonces, Dios llegó a nuestra vida y ordenó nuestra vida. ¿Sí o no? Ordenó, puso orden a nuestra vida. Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante, muestra el desorden que teníamos, a tal punto que la Biblia nos muestra que teníamos un desorden tan grande en nuestra vida, que nuestra vida estaba muerta totalmente. Y la Biblia dice: y Él os dio vida a vosotros. Permítame organizar aquí en el sermón que llevo y colocar ahí: Él ordenó nuestra vida y dio vida. Amén. Y dice: cuando estábamos muertos en delitos y pecados, o sea, estábamos, dígalo, desordenados, ¿cierto? Y por eso la esposa dice: uy, este hombre era desordenado. No solo por dejar los zapatos y las medias tiradas al entrar a la casa, sino que la propia vida, el propio comportamiento, amén, la manera de manejar su vida, la manera de conocer la gente, de relacionarse, no tenía un orden de llegada a la casa, no tenía un orden de salida, no tenía un orden en su vida. Estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente del mundo, porque el mundo está desordenado, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, o sea, desordenados, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando en nuestros muertos en pecado, nos dio vida. Y permítame agregarle ahí para el sermón esta mañana: nos dio vida ordenándonos. ¿A cuántos se nos ordenó la vida cuando conocimos a Jesús?
Dele ese aplauso al Señor esta mañana. Gloria a Dios. Gracias a Dios por los jovencitos que están aquí esta mañana y empiezan una vida con Cristo desde muy jóvenes, porque seguro tendrán una vida ordenada. Yo me hice bautizar cuando tenía 12 años de edad. Ya tengo más de 40 y largo. Somos contemporáneos aquí con su misionero. No le digo que ya tenemos, yo tengo una hija casada, él ya tiene un hijo que está por allá viajando, está estudiando, aquí hay otra niña jovencita, tengo otra que está allá, que termina sus estudios primarios. Entonces, Él nos dio vida aún estando muertos, nos ordenó, amén, ordenó nuestra vida. Y cuando nos hicimos bautizar, yo entregué mi vida a los 12 años y realmente después de más de 40 años de vida, yo le puedo testificar a los muchachos que están aquí, si logran entregar sus vidas al Señor y permanecer en el Señor, tendrán una vida ordenada. Aprovéchenla. Una vida en orden. Sus pensamientos, sus acciones, no perfectos porque todos cometemos errores y bastantes, pero sí Dios nos permite vivir una vida ordenada. Amén. Y dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora, si Jesús vino y nos ordenó la vida, nos quitó los vicios, nos quitó la vida desordenada que llevábamos, la vida que maltrataba el hogar, la vida que no tenía un horizonte, no sabíamos qué hacer con ellas. Yo quiero preguntarles en esta mañana, yo creo que en ese orden que Dios colocó a nuestra vida, también están incluidas las finanzas. Porque es que con Dios no entregamos una parte y nos reservamos otra. O si lo estás haciendo así, no es así. A Dios le entregamos toda nuestra vida. Y Él, así como fue capaz de ordenar nuestros pensamientos, de ordenar nuestras acciones, de ordenar nuestro comportamiento, de ordenar nuestro hogar, de ordenar tantas cosas que habían en nuestra vida desordenadas, también las finanzas hace parte de ese orden. Amén. De ese orden. Así como Él puso orden en el hogar, con la esposa y los hijos, puso orden en nuestro cuerpo físico al cuidar nuestra salud, quitando los vicios y tantas cosas que hacían daño. Puso orden social en nuestro comportamiento y en nuestras compañías. Puso orden personal en nuestras cosas íntimas y puso orden espiritual en la comunión con Dios. Déjeme decirle que también puso un orden financiero en nuestra vida. Amén. Entonces, algunos son muy buenos cristianos, han entendido el evangelio, de verdad han cambiado de vida. Dios ha hecho una transformación en ellos, que si usted y yo nos miramos al espejo decimos, de verdad Dios hizo un milagro en mí. Y es más, si usted toma una foto suya de hace unos años antes de entregarse al evangelio, verá la diferencia hasta en su rostro, la manera de ser, la manera de comportarse. Pero muchos aún viven en sus finanzas desordenadamente. Yo he tenido la experiencia de estar en algunas iglesias ministrándolas y uno ve a veces gente, hermanos muy fieles, muy colaboradores, muy servidores, gente que asiste, gente que de verdad es cristianos, se entregaron al Señor, pero con un desorden en sus finanzas, que uno dice, Dios mío, pero la culpa no es tuya, Dios, porque tú nos bendices. Lo que pasa es que tenemos que aprender a hacer. ¿A hacer qué? Ordenados en nuestras finanzas también. A veces culpamos a Dios, no me alcanza, o mira, necesito más. Y la estrategia no es que venga más. La estrategia es saber ordenar lo que me llega. Bueno, los amenes en estos sermones van bajando.
Ya yo estoy acostumbrado. Cuando uno habla de estas cositas como que el amén va como para adentro. Pero la idea esta mañana es que podamos compartir, ¿cierto? Y usted pueda esta mañana irse con algo en su corazón, porque Dios de seguro lo ha bendecido. Y usted esta mañana dice, hombre, sí me ha bendecido el Señor, pero no he aprovechado su bendición. He sido testigo de muchas bendiciones que he tenido y han llegado a mi vida, pero hoy en día no las he aprovechado. Y yo he escuchado muchos hermanos diciendo, hermano, yo recibí esto, o yo trabajé en esto, yo tuve unos años de mucha abundancia y tuve esto, pero la verdad todo lo malgasté. La verdad no aproveché nada. La verdad no manejé nada. No lo hice como debía hacerlo. Pero Dios quiere en esta mañana que a través de esta enseñanza usted aproveche cada bendición que Dios le dé. Diga gloria a Dios. ¿Cuáles son los síntomas de un desorden financiero? Cuando voy inclinándome a entender que tengo un desorden en mis finanzas. Cuando tengo frustración financieramente. Cuando me frustro, tengo la capacidad de salir adelante en mis cosas materiales y no logro. Y eso produce frustración. Porque no es que no tenga, no es que no reciba, no es que no trabaje, no es que Dios no me dé, sino que hay algo en mi vida que no me deja ordenar mi finanza. Entonces eso produce frustración. Porque a veces veo gente que recibe hasta menos de lo que yo recibo y tiene más de lo que yo tengo. ¿Sí ve que los amenes bajan? Y uno va viendo gente y dice, pero Julano, ¿cómo puede? Con toda esa familia y todo eso, y mire cómo avanza, y mire cómo esto, y mire cómo... Y bueno, hay algo que tiene que haber ahí. Entonces, cuando yo tengo un desorden financiero, produce frustración, me produce estrés. No puedo dormir, mañana ¿cómo hago para pagar? Y no es que no tenga para pagar, es que no soy ordenado en mis pagos. ¿Por qué tengo que esperar a que se me llegue el año para pagar eso anual si lo puedo ir sacando mensual? ¿Por qué tengo que estar un día antes mirando quién me presta si tuve todo un año para recogerlo? Entonces produce estrés, produce angustias, me quita la tranquilidad, me da insomnio, a algunos les da gastritis. Comienzan a verse impresionados en sus finanzas y duele acá arriba, en la boca del estómago, eso es gastritis. Y a veces dicen, no, pero yo nunca he sufrido de eso. Nadie, no, pero empieza a revisar y claro, tiene un montón de deudas que no sabe qué hacer con ellas. Y por alguna parte eso tiene que reventar en el cuerpo, porque lleva una carga. No se encuentran las cosas importantes. Cuando yo tengo un desorden financiero, no es solamente en la administración del dinero, sino en los recibos también. ¿A cuánto le ha tocado volver a pagar una deuda que ya pagó por no encontrar un recibo? No, pero es que yo ya pagué. Muéstrame el recibo, dice el banco, dice, muéstrame. No, se me perdió. Tienes que volver a pagar. Y algunos con la primera aprenden. Otros les toca 2 y otros les toca 3 veces volver a pagar. Y cuando ya van en la tercera dicen, no, espere. Consigámonos un archivo, consigámonos una maleta, una bolsa, cualquier cosa, pero meta ahí esos recibos que después que me lo pida, ahí van a estar. Amén. Entonces, a algunos les toca volver a pagar. Me toca pagar de nuevo las cosas, se pierden las cuentas, pierdo la cuenta de lo que debo y me endeudo. Cuando yo no tengo un orden, cuando estoy en un desorden financiero, no tengo en cuenta cuánto estoy debiendo y entonces presto aquí, presto allá y presto. Y cuando abro los ojos realmente estoy hundido. Porque no tengo un orden, estoy desordenado en mis finanzas. Y como recibo también buen dinero, entonces se me hace muy fácil también endeudarme cada rato. Y preste aquí, preste allá, yo después pago. Y aquí abro un hueco y tapo y hago allá y hago acá. Y vivo saltando
de hueco en hueco. Porque soy desordenado en mis finanzas. No tengo un control y se me pierde el control de las deudas. Entonces tengo una deuda que se me cumple, pues voy y presto en otra parte y pago allá y así me la paso. Porque no tengo un orden financiero. Estamos hablando de administración, ¿no? Se pierde la cuenta de lo que gasto, no solamente de lo que debo, sino de lo que gasto. Todo lo que recibo lo meto ¿a dónde? Al bolsillo. Y qué bueno es andar con un bolsillo bien inflado. ¿Cierto? No dicen nada, pero se ríen. Y entonces cuando ya usted se toca y siente que tiene algo ahí, claro, eso es muy sabroso y usted saca y compra aquí y saca y compra allá y saca. Pero como todo te lo metiste al bolsillo, así mismo todo se va. Se va. Porque no controlas tus gastos. Y cuando se acaba el efectivo, entonces acudes. ¿Cómo llama acá? No, Dios mío, no, yo hablo espero de la tarjeta primero. Vamos para allá, se me adelantaron. Pero ahí me dieron el otro pie. Vamos a la tarjeta, si tienes tarjeta. Los intereses más altos son de las tarjetas. Algunas, en algunas partes, en otras son otros. Y si se acaba la tarjeta, entonces ya van donde lo acabaron de decir por ahí. Pero porque no controlo mis gastos. Yo tengo que saber cuánto es que me gasto. Le hago una preguntita aquí antes de seguir. Y contéstela usted ya con su mente ahí. Usted sabe exactamente, no probable, no me diga más o menos, pastor, no. Por ahí, no, exacto. Usted sabe exactamente cuántos son sus gastos mensuales, puntuales. Bueno, aunque les dije que no, muchos han dicho no. Son muy poquitos los que dijeron así. Entonces, el problema no está en Dios, ni el problema el que Dios no nos bendice, el problema es mío. Porque si yo ni siquiera sé cuántos son mis gastos reales, entonces mire que no soy ordenado. Yo le invito a que se siente esta semana con su esposa, con su familia y apunta todo, esas salidas a comer y esa salida aquí y ese compra acá y el café que se come todos los días o la gaseosa o el refresco de todos los días. Apunta todo eso, apúntalo y te darás cuenta realmente cómo estás gastando y cuánto estás gastando. Amén. Cuando tengo un desorden se despilfarra. Sí, entienden la palabra, ¿cierto? Se despilfarra. No alcanza el dinero. Si recibes tu pago semanal, ya en el viernes estás. Y le dice a la esposa, ay, préstame. Y la esposa, no, tú no me pagas. Y el sábado dice, no tengo para la ofrenda mañana. Si te pagan semanal, si te pagan quincenal, por allá unos 4 días antes de la quincena estés diciendo, estoy en rines, no tengo nada. No alcanza el dinero. Cuando yo tengo un desorden financiero, y es bastante grave también todo lo que he dicho y esto también, no soy fiel al Señor, porque siento que no me alcanza. No alcanza para sacar mis aportes, mis ofrendas, lo que es del Señor. Y nunca me alcanza porque soy desordenado. Nunca me alcanza. Y ahí es donde viene la dificultad. Amén. Entonces, cuando tengo desorden, también otro síntoma es que no puedo diferenciar entre lo que necesito y lo que deseo. Porque usted puede desear algo, pero la pregunta es, ¿lo necesito? Entonces, cuando yo tengo un desorden financiero, yo le echo mano a lo que deseo.
No importa si lo necesito. Cuando llego a la casa, la esposa me dice, mi hijo, pero es el tercero que compra. Y los otros dos están ahí sin usar. No, es que me dieron ganas, lo vi bonito. Bueno, es un desorden financiero. Una vez llamé a mi esposa, le dije, hey mami, voy a comprar esto y esto y esto. Y ella me dijo, papi, aquí tenemos uno, ¿para qué vas a comprar eso? Y eso fue como si cogiera una bomba y yo iba con ese impulso a comprar, ya casi, no sé por qué se me dio por llamar, pero casi lo tenía ya en la taquilla y para pagar. Y cuando ella me dice, no, es que ya hay uno acá, ¿para qué vas a comprar? Y cuando ella me dice eso, hombre, pero ¿verdad? ¿Para qué voy a comprar otro? Vamos a mirar en la Biblia, Lucas capítulo 15, versículo 13. Lucas capítulo 15, versículo 13 al 15 dice, no muchos días, ejemplo del desorden financiero. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí, déjalo, ¿qué dice? Desperdició. Estaba desordenado el muchacho. Enséñale a tus hijos desde pequeños a ser ordenados con el dinero. Porque cuando ellos crecen y están en adolescente y tú le das el dinero, más demora en dártelo. Que a las 2 horas dice, papá, necesito más. Pero acabé de dártelo. No. Como nunca le enseñaste, enséñale a que eso hay que organizarlo, hay que administrarlo. Amén. Este muchacho salió y lo desperdició todo. O sea, tenía un desorden. Cogía de esa bolsa de dinero y gastaba aquí, gastaba allá. Pensó que nunca se le iba a acabar. Desperdició sus bienes perdidos, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo, y vuelve otra vez la palabra, ¿lo hubo qué? Malgastado. Vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó ¿a qué? A faltarle. Pero la necesidad era culpa de él mismo, porque él sí tenía para enfrentar ¿qué? Esa crisis, esa necesidad. Entonces, cuando Dios nos da, hay que pensar un poco en las cosas futuras que queramos o no queramos, van a venir. Todos nos vamos a envejecer, o ya llegamos. Y si tú sabes que vas a llegar allá y necesitas un alimento para esa época, entonces desde ahora tienes que ir provisionando. Si tú tienes hijos y sabes que ellos van a estudiar más adelante, no esperar que crezcas, a que crezcan ellos para mirar de dónde sacas el dinero. Tienes que sacarlo desde ahora, poco a poco. Yo les dije que esto no tenía muchos amenes. Entonces, dice, comenzó a faltar del hijo pródigo, es un ejemplo de unas finanzas desordenadas. Dios nos manda a tener un orden financiero. Efesios capítulo 5 versículo 8 dice, porque si bien en otro tiempo erais tinieblas, ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Y será que esos hijos de luz incluyen las finanzas? Claro, es que ahorita nuestro dinero no se va en el licor. Nuestro dinero no se malgasta en cosas que no tienen que ver nada con nuestra vida con Dios. ¿Y ese dinero para dónde se va? Porque tampoco aparece. Es un desorden. Isaías capítulo 38, verso 1. Vamos a leer este versículo que me llamó la atención cuando estaba mirando este mensaje. Isaías capítulo 38, verso 1 dice, ayúdenme a leerlo todos, ¿qué dice? En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, ¿qué más? Hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ¿qué? Ordena tu casa, porque morirás, ¿y qué? El hombre era desordenado, claro. Y mire el verso 2 lo que dice.
Entonces, ayúdenme todos, ¿qué dice? Entonces volvió Sedequías su rostro a la pared e hizo una oración. Miren la oración que hizo el desordenado. Ayúdenme a leerla, el verso 3, fuerte, ¿qué dice? Oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Oiga, ese texto parece que no fuera desordenado el hombre. Hay una cosa rara ahí. Porque primero le dice, ordena tu casa. Y claro, cuando él arranca a orar, uno dice, este se va a arrepentir de un poco de pecados que tiene. Bien desordenado. Y mira que ni de uno. Antes le dice al Señor, mírame que he sido. ¿Qué dijo el texto? Íntegro. Y para que una persona haga una oración de esas, a Dios, mis respetos. ¿Sí o no? Claro. Que le diga, Señor, mírame, yo he sido. Eso no lo dice cualquiera. Pero de todas maneras el profeta le había dicho que era un. Bueno. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, el 5. Y el 5. Ve y dile a Ezequías, Jehová Dios de David, tu padre, dice así: he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y aquí que yo añado a tus días, ¿qué? Pero entonces, ¿cuál era el desorden que él tenía? Porque él era una persona que. Otra versión dice así, escúchela. Le dijo el rey el siguiente mensaje. Entonces el Señor, esto dice el Señor: pon tus asuntos en orden, porque vas a morir. No te recuperarás de esa enfermedad. Otra versión dice: esto dice Jehová, ordena tus asuntos de la casa. Y otra versión dice: así dice Jehová, haz testamento, porque muerto eres y no vivirás. O sea que este hombre, el desorden que está hablando el profeta, no era de su integridad, era administrativo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Era administrativo. Tú me puedes decir que eres un hombre íntegro, gloria a Dios, de verdad, te lo alabo. Tú me puedes decir que eres una mujer íntegra, gloria a Dios, te la alabo. Pero pregúntate si eres ordenado en tu administración financiera, o si te mueres hoy le dejas un problema a tu esposo o a tu esposa. Si tú te mueres hoy, ¿qué problema le dejas a tu esposa? Nada más no hay deudas. ¿Y qué estás haciendo para no dejar esas deudas a tu esposa? Yo he visto esposas llorando, créamelo. He visto mujeres en Colombia, ahorita en la pandemia murieron más de 120 pastores. Más de 120 pastores murieron. Nosotros trabajamos con una corporación social de todos los pastores en Colombia. Más de 120 murieron y muchas de ellas de pronto no quedaron bien administrativamente. Otras sí. Entonces, ¿qué estás haciendo? Si te mueres hoy, ¿qué pasa con tus hijos? Ese niño que llegas y abrazas y juegas con él, si faltas, ¿qué va a pasar con ese niño? ¿Qué le toca hacer a tu esposa para sostener a ese muchacho? Y tú lo mantienes bien. Pollito, pollito, carnita, carnita, pescado, pero si tú faltas, ¿qué va a hacer de ese muchacho? Yo les dije que amenes no iban. Pero estamos en mayordomía, ¿cierto? En administración. Hermana, habla con tu esposo. Bueno, hijo, si tú te vas, ¿yo qué hago? Y hay algunas como mi esposa y como muchas que se han dedicado a ayudarnos a trabajar en casa. A mí me ha tocado viajar mucho. Y gracias a Dios por la mujer que tengo, mi familia, que ha estado pendiente en casa. Pero dile, bueno, si llegas a faltar, ¿qué pasa conmigo? Y si tu esposa llega a faltar, ¿qué pasa con el hombre también?
Este hombre tenía un problema y fue avisado, ordena, no vayas a dejar el problema. Eso fue lo que pasó con la esposa del profeta. Ay, mi profeta era un varón de Dios, mi esposo. Pero han venido dos acreedores a llevarse a mis hijos, porque aunque era buen profeta, tenía deudas. Y algunas hay que hacerlas para apalancárselas, pero hazlas bien. Hay algunas que están respaldadas, si tú te mueres quedan pagas. Pero hay otras que ni siquiera la mujer sabe que las tienes. Yo me estoy metiendo aquí como en problemas. ¿Quién sabe si me dejen predicar esta noche? Cuando falta el esposo es que llega a mano de gente a cobrar. Veamos, pero yo no sabía, y yo no sabía, y yo no sabía. Bueno, siéntate con ella y cuéntale cuáles son tus deudas. Si me llega a pasar algo, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, lo otro. Vive de esta manera, ajústate a esto. La mujer fue donde el profeta y el profeta le dijo, yo tampoco tengo plata, mujer. ¿Qué tienes en tu casa? Ay, nada tengo. Ay, por ahí tengo un poquito de aceite. Bueno, lo único es que Dios haga un milagro. Entonces, hermanos, realmente necesitamos ordenar nuestras finanzas. Amén. Deja de estar prestando cuando Dios te ha dado. Deja de estar prestando para comprar un seguro cuando tienes un año para recogerlo. Deja de estar prestando de pronto para una matrícula cuando tienes un año para recogerla. Claro, hay cosas que de pronto no se pueden recoger, hay casos excepcionales que hay que tener un buen plan de un pago, de algo grande. Claro, no estoy hablando de eso, pero estoy hablando de que hay cosas que tú eres testigo que sí puedes recogerlas. Amén. Entonces, ¿qué se debe hacer para tener un orden financiero? Número 1, reconocer que soy desordenado. Si yo no reconozco, apague y vámonos, porque nada va a ocurrir. Por eso la mujer le dice, mi hijo, pero ¿qué hace la plata? Y toda la vida esta mujer cantandeteándome, pastor, vea pero es que tú no reconoces. Yo tuve un compañero, un amigo pastor, y él me contó una vez, me dijo, hace años me reuní con mi esposa y le dije, ¿sabes qué? Maneja tú el dinero realmente. Porque realmente yo no lo veo, me entregan y yo no veo el dinero. Y la esposa le dijo, ven, yo te lo manejo. Y al añito lo llamó, al año. Le dijo, venga, ¿se acuerdan las deudas que tenía? Sí, todas están pagas. ¿Te acuerdas que quieres un carro? Te tengo la mitad de la plata para el carro. Y aquí te tengo otra plata para esto. O sea, no era que faltara plata, era que necesitaban ordenarse en administración. Entonces, si tú has manejado el dinero toda la vida y no te ha alcanzado y la administración no es tan buena, hombre, dale la oportunidad. Mira a ver cómo se organizan. Mira a ver a qué acuerdo llegan. ¿Cómo se organizan? Pero no puedes seguir perdiéndolo todo lo que Dios te da. Amén. El hijo pródigo reconoció y pidió perdón. ¿Se acuerda el que hablamos ahorita? Él llegó un momento cuando dijo, ay, iré a mi padre y le diré, padre. Dice la Biblia, volviendo en sí. Así dice la Biblia. Ojalá que en esta mañana volvamos en sí. Jacob reconoció su condición, que Dios estaba allí y la vida de él era un caos. Estaba huyendo de su hermano. Lo había acabado de estafar. No llevaba absolutamente nada. La cabecera era una piedra, la almohada era una piedra. Y entonces despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar. Y yo no sabía, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa sino casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó una piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Este hombre tenía un caos de vida, pero cuando Dios se le apareció, entonces reconoció el caos que tenía. Quiera Dios esta mañana que si alguno tiene un caos financiero, reconozca esta mañana y pueda permitirle a Dios que le ayude. Amén.
Número 2, ordene primero lo de Dios. Primero lo de Él. Cuando tú tengas la bendición de Dios, cuando te entreguen lo que ganaste con el sudor de tu frente, con mucho esfuerzo, si quieres tener un orden en tus finanzas, ordena primero lo de Dios. A mí no me ha ido mal hace más de 40 años de vida que tengo. Y no es de que soy pastor, desde antes. Si logras ordenar lo que es de Dios primero, vas a ver que lo demás será fácil de ordenarlo. Ordena primero lo de Dios. Dios me regala esto, esto lo consagro para Él. Este es mi aporte para Él, esto es lo de Él. Y entonces verás que lo demás se podrá organizar mejor. Amén. Esa es la fidelidad. Por eso Jacob, cuando vio que estaba desordenado y él entendió que tenía ese caos, entonces dijo e hizo voto diciendo: si fueres conmigo y guardar en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vivir, y si volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra he puesto por señal y será casa, y de todo lo que me diereis apartaré mis aportes, mis diezmos para ti, mis ofrendas. Y mire que Jacob se fue ahí al final de la vida, porque él dijo: y volviere a mi casa, y estaba apenas huyendo. Entonces mire que él ordenó todo. Él ordenó todo. Jacob fue un hombre tremendo. Él ordenó todo. Dijo: si me fuere, si viniere. Él abrochó todo. Si me fuere, si viniere, si me guardare, todo, todo. Pero lo primero que hizo fue ordenar lo de Dios. Y Dios le ordenó lo demás. El suegro lo quería cabecear. 10 veces lo quiso cabecear. Este es el sueldo. No, entonces ahorita las pintadas son mías, las ovejas pintadas. Y Dios le volteaba las ovejas. No, ahorita las que no son pintadas son mías, le decía el suegro. Y entonces Dios volteaba las otras. 10 veces lo guardó el Señor. ¿Por qué? Porque Él ordenó primero lo de Dios. Número 3, separe las cuentas de ingresos y gastos. Hágase una lista. Hágase un presupuesto, siéntese con su señora, con su esposa. A ver, mi amor, a ver, mi hija, como usted le llame. Apuntemos aquí todo lo que nos gastamos. Pero desde un alfiler hasta todo. Todo, porque es que uno de hombre hace unos presupuestos folclóricos. El hombre dice: comida tanto, servicio tanto, arriendo tanto, y pare de contar. Esos son los gastos. Pero pregúntale a la señora y verá. Dice: ay, mijo, la niña, esto, el niño, esto, los zapatos, tal cosa, el servicio, tal otra, esto, tal otra, y esto, tal otra, y la salida aquí, y la gaseosa acá. Pregúntele a ella y verá. Entonces siéntese con ella y apunte todos los gastos. Y entonces mire cuánto estás ganando. Y mira a ver si lo que ganas soporta todo lo que gastas. Ahorita muchos me dijeron que no sabían exactamente cuánto gastaban. Haga el ejercicio, hágalo por siquiera una vez en la vida. Esta semana diga: vea, hermano, estuvo por la mañana, ni de acuerdo cómo se llamaba, pero sentémonos y hagamos eso a ver cómo nos va. Hágalo. Siéntese y coja todos los gastos y todos los ingresos, que trabaja aquí tal cosa, que trabaja aquí, y hay gente que sale de este trabajo y corre a otro, y corre a otro, y claro, trabajan duro, pero al fin de mes dice: ¿en dónde está todo lo que trabajo duro? ¿Para qué me estoy matando todo? Hasta enfermo salgo. ¿Y a dónde está? Apunta. Siéntate y apunta todo lo que gastas y todo lo que ingresa, y entonces ahí sabrás hacer un presupuesto. En ese presupuesto coloca unos gasticos que se llaman gastos hormiga, porque la hormiga normalmente es pequeñita. Entonces esos gasticos, que tal cosa aquí, que un dulcecito aquí, que un café aquí, que tal cosa acá, que súmalos y verás cuánto te estás gastando en el mes. Número 4, 5, coloca plazos y metas para pagar, ahorrar y gastar. No te quedes con una deuda toda la vida. Si puedes irla cancelando, cancélala. Coloca plazos para ahorrar y plazos para gastar. Amén. Controla permanentemente tus finanzas, haz chequeos y sea siempre prudente cuando vas a tomar riesgos
de altos capitales o que arriesguen el patrimonio de tu familia. Cuando ya tú tienes un patrimonio hecho, construido, y tú sabes que hay un negocio que te va a arrastrar todo ese patrimonio, ponga mucha atención y calcula muy bien esa decisión. Mis hermanos queridos, la Biblia nos enseña que tenemos que ser ordenados y prudentes. Amén. Ordenados y prudentes. Ordenados y prudentes. Eso nos enseña la Biblia. Entonces, en esta mañana, procuremos en esta mañana que el Señor pueda ayudar cada vida. Yo creo que ustedes, como yo, le hemos dado el corazón a Dios. Le hemos dado nuestra vida. Hemos visto un milagro del Señor de salvación en nuestra vida. Yo le ruego esta mañana, dígale: Señor, también te entrego mis finanzas. Las he manejado yo a mi antojo y a mi gusto, pero en esta mañana yo te pido que me ayudes a ordenarlas. Los jovencitos, si tu papá te da, acostúmbrate a manejar y siempre tendremos la bendición de Dios. Yo quiero orar por ustedes en esta mañana. Quiero decirle al Señor que los bendiga mucho más de lo que el Señor los ha bendecido, pero que Él nos ayude a manejar mejor lo que Dios nos ha dado. ¿Están de acuerdo? La mujer viuda fino se encerró en su casa y el aceite fluyó. Hermano, Dios no te va a dejar abandonado. Es más, estoy seguro que tú has visto milagros financieros de parte de Dios. Cuando no has tenido cómo pagar, Dios siempre te manda la bendición. Pero hermano, acostumbrémonos a administrar bien. La viuda fue y se encerró y el aceite fluyó y empezó a llenar 1 y 2 y 3 vasijas, y cuando todas estuvieron llenas, el aceite menguó, y fue donde el profeta y le dijo: mira, aquí está todo este aceite. Y el profeta lo primero que le dijo fue: ve y paga. Ve y paga, porque por eso viniste. Y de lo que quede, tú eres una viuda. De lo que quede, dice la Biblia, vivid de ello. O sea que le había quedado bastante. Administralo bien, organízalo bien y viva de eso, que esa es la bendición que Dios te dio. Tu esposo de pronto no fue de pronto precavido y te dejó un problema, pero mira que Dios te lo solucionó, y no solo eso, te dejó para vivir. Dios puede hacer un milagro esta mañana. Si usted tiene una necesidad financiera esta mañana, no sé si una deuda, no sé si es algo interno que luchas con eso por serle fiel a Dios, y hay una lucha interna de pronto en el momento que quieres apartar lo del Señor o darle a Él, y hay una lucha interna. Dile: Señor, yo no quiero seguir luchando ahí internamente, dame esa libertad de poder ser fiel, Señor, de poder ser generoso y fiel a ti, y ayúdame a todo lo que tú me des a administrarlo bien y ver cómo tú bendices tu familia y la iglesia. Levanta su mano al cielo y dile: Señor, quiero tener mis finanzas ordenadas. Esa viuda, Señor, esa viuda, aunque no tenía nada, sus hijos se lo iban a llevar, tú hiciste un milagro, pagó su deuda y también le quedó para vivir. Señor, tú conoces ahora mis deudas, conoces, Señor, mi empleo, mi manera de ganar el sustento para mis hijos, para mi esposa, para mi familia. Conoce la responsabilidad que yo tengo, Señor. Conoces el emprendimiento, el negocio, lo que yo hago con mis manos para sostenerme, la gracia que tú me has dado, Señor. Te pido, Dios mío, que siga bendiciéndome y ayúdame a administrarlo bien, a ser organizado con un buen presupuesto, mis gastos, mi fidelidad a ti. Ayúdame, Señor, organizarme, porque tú me has dado, Señor. Ayuda a mi familia, que siempre esté tu bendición, aún en medio de la escasez, siempre esté tu bendición, y en la abundancia yo siempre te sea fiel, Señor. Ayúdame, oh Dios, te lo ruego en esta mañana. El alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo.
Dígaselo a Dios. Qué bueno dejar que Dios nos ayude. Hay cosas para poner en orden, hermanos. Dios es fiel. Él no ha fallado y no fallará. Somos nosotros los que necesitamos ordenar algunas áreas. Aleluya. Aleluya. Ayúdanos, Dios. Que todo hoy pueda ser, Dios, puesto en orden. Aleluya. Gracias, Señor, gracias. Sí, Señor, aleluya. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en Sí, tu Señor. voluntad. Aleluya, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos queremos vivir siempre en la voluntad de Dios? Hermano, ¿cuántos de los que estamos aquí necesitamos organizar todavía nuestras finanzas? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos necesitamos empezar a poner en orden algunas áreas de nuestra vida? Yo quiero invitarle, hemos escuchado una bonita enseñanza de la palabra de Dios. Hermanos, por eso lea la Biblia. El que no lee la Biblia no sabe todo lo que se pierde. En ella hay respuesta a tantas áreas de nuestra vida. Léala, escúchela, preocúpese por conocerla, porque vamos a encontrar respuesta a muchas áreas para que usted y yo vivamos mejor. Para que su vida, mi vida, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos, las generaciones que vienen atrás vivan mejor. El mundo está perdiendo cuando no se acerca a Dios. Hermano, vamos a darle gracias a Dios. Creo que Dios ha sido bueno con nosotros. ¿Verdad que sí, hermano? ¿Con cuánto Dios ha sido bueno? A ver, ¿con cuánto Dios ha sido bueno? Creo que Dios ha sido muy bueno con nosotros. Hermano, vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Vamos a darle gracias por todo lo que hemos ido aprendiendo este mes en cuanto a la administración, las finanzas, la mayordomía. Un hermano me decía: hermano, yo este mes he aprendido tanto. Qué bueno, hermanos, que todos podamos aprovechar esto. Amén. Vamos a darle gracias a Dios y recuerde que tenemos en esta noche el culto de encuentro de amigos. Todos cordialmente invitados, y invite un amigo, un familiar. Señor Jesús, te damos gracias, Padre Santo, gracias.
Gracias Dios eterno, gracias Señor Jesucristo, por la bendición tan grande que nos ha regalado Dios, por el favor, la gracia, la ayuda, Señor. Oh Dios eterno, gracias por estos cultos en esta mañana. Gracias por tu palabra predicada, Dios. Ayúdanos a guardarla, a vivirla, a obedecerla, Señor. Bendice nuestras finanzas, Dios. Bendice nuestra economía, nuestras labores, Señor. Ayúdanos a administrar bien, a organizar cada detalle de nuestra vida.